Hola, estimados alumnos del doctorado en educación. Fíjense que revisando la primera actividad de aprendizaje que les solicité, noté que la mayoría del grupo tuvo dificultades para elaborar la tabla de distribución de frecuencias. Les recuerdo que el procedimiento está descrito en documento Word en la plataforma. Se los proporcioné con tiempo, está detallado paso por paso cómo se elabora una tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. Pero bueno, también entiendo que ha sido mucha información, el curso de verdad, se los dije desde un inicio, está cargado de contenido, entonces se requiere un esfuerzo enorme de parte de ustedes para poder comprender cada uno de los temas que estamos estudiando y sobre todo practicarlo también. Entonces, les voy a presentar en este video nuevamente el procedimiento para la elaboración de una tabla de distribución de frecuencias con datos agrupados. Entonces vamos a tomar este ejemplo que nos dice que en el año 2020 124 estudiantes presentaron el examen de admisión a la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Yucatán. Los resultados del examen Ceneval que presentaron se detallan a continuación en la tabla. A partir de ellos, elabora una tabla de distribución de frecuencias agrupándolos en intervalos de la forma que creas más conveniente. Bien, para empezar aquí, esto no cambia. Lo primero que tenemos que hacer es una identificación de datos para ir generando los intervalos. El primer dato que necesitamos tener claro, que a pesar de que lo dice el ejercicio, dice son 124 estudiantes, pues es el número de datos. Justamente el número de datos, pues ahí lo tenemos, son 124. Ahora, les voy a ir mostrando que cuando trabajamos en Excel, quizá algunos de ustedes ya sepan utilizar o sean más eh, diestros en el manejo del Excel, así que aquí les voy a ir poniendo la fórmula. Simplemente vamos a contar de todo el grupo de datos que tenemos. Y ahí me arroja que son 124 datos. Siguiente información que necesito es el dato máximo que yo tengo en la lista. Fíjense que en este ejercicio ya les he proporcionado los datos ordenados de menor a mayor, tal como lo solicita el procedimiento. Sin embargo, si ustedes lo tienen desordenado, no pasa nada. Fíjense que igual vamos a escribir igual máximo y vemos que aquí nos devuelve el valor máximo de una lista de valores. Entonces seleccionamos, también seleccionamos todo el conjunto de datos de donde va a tomar el valor máximo y vemos que efectivamente es 913, coincide el valor máximo. El valor mínimo es lo mismo, solo que en lugar de máximo vamos a escribir mínimo. Seleccionamos la función, seleccionamos el rango de datos y tenemos ahí que el valor más pequeño de todo ese conjunto es 819. El rango, ese es el siguiente punto en el procedimiento. ¿Cómo se obtiene el rango? Pues es simplemente una diferencia, es decir, una resta. Entonces, yo sé que el rango es igual al valor máximo menos el valor mínimo. Y si a 913 le quito 819, obtengo 24. Ahora me voy al siguiente punto en mi procedimiento, que consiste en la determinación del número de clases que simbolizamos como K. Recuerden que el número de clases, la recomendación más sencilla es utilizar entre 5 y 20. No menos de 5, no más de 20. Esa es la recomendación más sencilla y les puede funcionar. ¿Cómo lo determinamos? Bueno, aquí nada más
echen un poco de las cuentas así rápido en la mente. Tengo un rango de 94 datos. ¿Qué me puede funcionar por ahí? Tal vez 5 clases me puedan funcionar, pero yo tendría casi una longitud de clases de 20. Entonces, voy a utilizar 10. Voy a proponer el uso de 10 clases. ¿Por qué? Porque la longitud de clase sale de una división, sale de dividir. La longitud de clase sale de dividir el rango entre el número de clases que yo estoy proponiendo. Y esto me da 9.4. Ahora, recuerden ustedes que cuando les dé un valor decimal, lo que tenemos que hacer es redondearlo al siguiente entero. Entonces, de 9.4 lo voy a subir a 10. Y justamente, por eso yo había utilizado aquí 10 números de clase, porque ya me imaginaba la longitud para que quedara de 10 en 10. 94 entre 10, 9.4, lo subo a 10. Entonces todo esto se hace de forma rapidísima en la mente. Siguiente paso ya es iniciar con la confección de la tabla. Fíjense que aquí ya elaboré las columnas. Tengo el intervalo de clase y recuerden, voy a iniciar usando corchete en el límite inferior y en el límite superior utilizo paréntesis. Esta es la nomenclatura que yo voy a usar, recuérdenlo. Estoy señalando la columna marca de clase, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada. Ya tengo aquí señaladas que voy a elaborar 10 clases, entonces comienzo. ¿Cuál es el primer límite inferior? El límite inferior de la primera clase. ¿Cuál es? Ya lo sabemos, es el valor más pequeño que tengo en mi lista de datos. Y en este caso es 819. ¿Cómo determino ahora el límite superior de la primera clase? Bueno, al límite inferior le voy a sumar la longitud de la clase que ya determiné. En este caso es 10. Entonces, mi primera clase, que es de 819, llega hasta 829. Recuerden ustedes que es a partir de 819 sin llegar a 829. El 829 no lo contamos. Ahora, ¿qué está sucediendo aquí? Fíjense cómo en la columna frecuencia absoluta ya tengo información. Sí, lo que sucede es que yo ya formulé en esta tabla de Excel esta columna, esta celda que he desplazado para toda la columna. Entonces, aquí ya me hace una cuenta. Revisen aquí la instrucción. Está contando cuántos valores de todo este conjunto de datos hay que sean igual o mayor que 819, pero que sean menores de 829. Esa es la instrucción y lo podemos hacer manual. Podemos revisar aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y veo que la posición número 10 es 829, pero esa no la voy a contar, entonces me quedo hasta aquí. ¿Cuántos iban? Son 9. Aquí está esa información. La segunda clase, ¿cómo la voy a elaborar? Bueno, pues resulta que es el límite superior de la clase anterior. Ahí empieza 829 y el límite superior es igual al límite inferior de esta nueva clase más la longitud de clase que es 10 y tengo 839. De nueva cuenta, la frecuencia absoluta ya me está arrojando 12, pero yo lo voy a comprobar. De 829, empiezo a contar desde 829 hasta llegar al 839, sin contar. Vamos a ver. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, porque en el 13 ya es 839 y ese no lo cuento. Entonces mi frecuencia absoluta es 12. Siguiente clase, siguiente intervalo, ¿cómo se forma? Nuevamente, 839, que fue el límite superior anterior, le voy a sumar 10, que es la longitud de clase. Y llego hasta 849. Ya me hace el recuento, me dice que son 7, verifico, de 839 hasta 849. Aquí estoy, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ya el 8 es 849, por lo tanto no entra en este conteo. Y si se dan cuenta, todas las frecuencias absolutas van a ir apareciendo porque ya está formulado, solamente lo tendrían ustedes que verificar. Obviamente, en esta situación estoy confiando de los cálculos que ya hace Excel. Siguiente intervalo o clase. Inicia en 849 y va a terminar en el mismo valor más 10. Siguiente intervalo, inicia en 859 y va a terminar en 869. Siguiente, 869, termina en 879. Siguiente, siguiente, y el último, inicia en 909 y termina en 919. Ahora, vamos a ver algo importante aquí. El límite inferior, el primer límite inferior, es el dato más pequeño que aparece en mi conjunto de datos. Aquí está, 819. Y el último límite superior no tiene que ser precisamente el dato más grande que yo tenga en mi lista. ¿Por qué no tiene que ser precisamente así? Porque yo aquí he redondeado las clases. ¿Sí? Recuerden, subí de 9.4 hasta 10. Entonces, esa información se va acumulando y dense cuenta cómo llega de 0.6. Fíjense que hay de 9.4 a 10 hay 0.6. Pero como son 10 clases en donde se acumularon 0.6, entonces yo tengo aquí 6 datos por arriba del límite superior. Eso es lo que está sucediendo. ¿Pude haber tomado 9? Sí, probablemente sí, cerrando con una llave, con un corchete, el último límite de clase. Pudo haber sido así, pero bueno, recuerden que la tabla de distribución de frecuencias se hace muchas veces por conveniencia. Siguiente columna que vamos a llenar es la marca de clase. ¿Y en qué consiste la marca de clase o a qué se refiere la marca de clase? Es el punto medio del intervalo de cada clase. Entonces, lo más fácil que podemos hacer es sumar el límite inferior con el límite superior, sumar el límite inferior con el límite superior y dividirlo entre 2. Y ahí tengo que la primera marca de clase es 824. Ventajas de trabajar en Excel es que puedo correr la fórmula, entonces ya tengo todas las marcas de clase. Ahora vamos con la columna de frecuencia acumulada. ¿Qué es la frecuencia acumulada o en qué consiste? Simplemente en ir sumando las frecuencias absolutas. Entonces, para mi primera clase, ¿cuánto es la frecuencia acumulada? Aquí está, es este dato, son 9.
¿Cuál es la frecuencia acumulada de la siguiente clase? Bueno, es la frecuencia absoluta que había anteriormente más la frecuencia absoluta de esta segunda clase que estoy trabajando. Entonces, esto es igual a la frecuencia acumulada anterior más la nueva frecuencia. Es decir, 9 más 12, 21. Siguiente, voy a repetir la fórmula. Es la frecuencia absoluta acumulada anterior más la nueva frecuencia. 28. ¿De dónde sale? 9 más 12, 21. Más 7, 28. Y, pues si se fijan, en realidad puedo correr la fórmula. Y esto es muy importante. La suma de la frecuencia absoluta debe coincidir con la última frecuencia absoluta acumulada. Si no coinciden, significa que algo hicimos incorrectamente. La siguiente columna que vamos a elaborar es la frecuencia relativa. ¿Y en qué consiste la frecuencia relativa? Consiste en dividir cada frecuencia absoluta entre el total de datos, que aquí lo tenemos, son 124 si hacemos la suma, y de todos modos del conteo ya sabíamos que era 124. Aquí lo estamos viendo. ¿Qué puedo hacer aquí? Usar 2, usar 3 decimales, eso es lo de menos. Para evitar que se corra la fórmula, yo lo voy a poner con número. Y ahora sí, desplazo o corro la fórmula. Y ya obtengo la frecuencia relativa. ¿De dónde sale 0.097? Pues sale de dividir 12 entre 124. 0.056, ¿de dónde se obtiene? De 7 entre 124. Véanlo, aquí está. La columna, perdón, la celda H20 entre 124. 0.097 es la celda H21, que es 12 entre 124. Y finalizo ahora con la frecuencia relativa acumulada. Esta frecuencia relativa acumulada se sigue el mismo patrón que la frecuencia absoluta acumulada. Así que lo que vamos a hacer es tomar el primer valor de la frecuencia relativa y cada vez aumentarle la frecuencia relativa. Vamos. En la segunda celda, es decir, para la segunda clase, la frecuencia acumulada relativa es la frecuencia relativa anterior más esta frecuencia relativa. Es decir, si yo hago la suma 0.073 más 0.097, obtengo 0.169. Desplazo mi fórmula, lo que significa que estoy haciendo cada vez. 0.226, ¿de dónde se obtuvo? Se obtuvo de sumar 0.073 más 0.097 más 0.056. 0.331 se obtuvo de sumar 0.073, 0.097, 0.056 y 0.105. Y así sucesivamente. Igual, importantísimo notar que la frecuencia relativa, la suma de la frecuencia relativa debe ser 1 y este valor debe coincidir con la última frecuencia relativa acumulada. Repito, ventajas de trabajar con Excel es que las sumas las realiza con todos los decimales, por eso coincide. De pronto, cuando estamos trabajando manualmente, o mejor dicho, con la calculadora,
como truncamos los valores cuando los escribimos en la tabla de distribución de frecuencias, entonces por ahí al final nos van faltando decimales, una centésima, una milésima, una diezmilésima, y entonces la suma queda como 0.999. No importa, no pasa nada. El otro valor que puede aparecer es 1.001. También es correcto. Es simplemente el uso de los decimales lo que genera una pequeña variación en la información. Bien, ya he finalizado la confección de mi tabla de distribución de frecuencias para datos agrupados. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, a partir de aquí, para la interpretación de la tabla, debo generar unas gráficas. Recuerden, estoy trabajando con datos cuantitativos. Eso significa que hay dos tipos de gráfica muy en particular que no puedo utilizar. No puedo usar ni la gráfica de barras ni el diagrama circular. Entonces, ¿qué gráficas sí puedo generar? Ok, tenemos por ahí un histograma, tenemos el polígono de frecuencias, tenemos el gráfico de ojiva, tenemos el gráfico de puntos, entre otro tanto de gráficas que puedan emplear. Ahora, les señalé en clase que Excel no genera todos los tipos de gráfica. Entonces, aquí la recomendación es que ustedes exploren qué tipo de gráficos me genera. ¿Cuáles son los gráficos recomendados? Bueno, tengo que seleccionar datos, vamos a ver cuáles me recomienda, pero yo quiero ver todos los gráficos que genera Excel. Tengo gráficos de columna, gráficos de línea, un gráfico circular. Recuerden, el gráfico de línea es utilizado cuando queremos analizar la tendencia de nuestros valores en el tiempo, cómo van variando en el tiempo. Tenemos gráficos de área, gráficos de dispersión, cotizaciones de superficie, gráficos radiales también hay, gráficos de rectángulos, proyección solar, histograma, cajas y bigotes, cascada y cuadro combinado. Entonces, aquí lo que puedo sugerirles nuevamente es explorar las herramientas con las que cuentan ustedes en Excel. Si prefieren hacer una gráfica manualmente, por ejemplo la de puntos, háganlo, no hay problema. Si conocen otra herramienta estadística, otro programa que les pueda apoyar en la creación de las gráficas, adelante, no tengo ningún inconveniente en el cumplimiento de la tarea. ¿Ok? Y finalizo porque la última parte de la primera actividad de aprendizaje consistió en la investigación bibliográfica. Aquí creo que fue un error mío, no lo expresé desde un inicio, pero con una investigación bibliográfica me refiero a la consulta de libros. Muy en específico, podemos utilizar también aquellos artículos científicos o de divulgación que están indexados en una revista. Me refiero a los artículos, a los papers que están publicados en revistas científicas. Siempre vamos a priorizar esas fuentes de consulta. Vamos a omitir, por favor, y eso es una recomendación muy seria que les hago a todos. Vamos a evitar páginas de internet sin autor, sin fecha. Esas páginas, hasta nosotros mismos como profesores, le pedimos a nuestros alumnos, ya sean de secundaria o de preparatoria, o los que dan clase en universidad,
que eviten ese tipo de páginas. Entonces la recomendación para ustedes es todavía al doble o al triple. Acostúmbrense a buscar información en fuentes confiables, ya sean libros impresos, libros digitales, trabajos monográficos o tesis, eh, y los artículos científicos o de divulgación. Esas son las fuentes confiables que ustedes como futuros doctores tienen que priorizar en la búsqueda de información. Y aquí me estaba refiriendo a la revisión bibliográfica o a la investigación bibliográfica. Es muy diferente a la investigación estadística, donde utilizamos otro tipo de fuentes. Entonces, espero que con este video ya se entienda el procedimiento de la confección de una tabla de distribución de frecuencias de datos agrupados y con ello puedan cumplir todos los que me hicieron falta o todos a los que les devolví la actividad. Por favor, espero que ya puedan cumplir con la primera actividad de aprendizaje, porque la segunda actividad de aprendizaje es el uso de esta tabla. Si no la tienen, no van a poder realizar la siguiente actividad de aprendizaje.